Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarlos. Mi nombre es Carlos Bravo, soy profesor asociado y coordinador de la maestría en periodismo en el CIDE y tengo el gusto de moderar esta penúltima mesa de nuestro encuentro sobre libertad de prensa y periodismo a 100 años del Universal. Esta mesa, el tema de esta mesa es periodismo mexicano en perspectiva comparada o periodismo sobre México desde los medios internacionales, y nos acompañan Adam Barnes de The Economist, Elizabeth Malkin del New York Times, Pablo Ferri de El País, Laura Woldenberg de Vice México, y en unos minutos se incorporará a la mesa también el senador Zoé Robledo. Y bueno, pues ya sin mayor preámbulo, le doy la palabra para que comience a Elizabeth Malkin del New York Times. Bienvenida. Hola, no sé si me oyen bien, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Yo estaba pensando, como ya es tarde y yo pienso que varios de ustedes llevan varias horas aquí, no quiero platicar mucho y dejar un espacio para preguntas y respuestas, un espacio bastante amplio. Lo que quisiera hacer muy brevemente es tal vez tratar de desmistificar un poco lo que hacemos en el periódico, porque pienso que tal vez tenemos un poco más algún secreto, y la verdad es no. Lo que hacemos es seguimos la prensa mexicana, hablamos con mucha gente y tratamos de armar notas que explican lo que está pasando en México para una audiencia extranjera. Eso nos da ciertas ventajas. Comentaba Guillermo justo antes de este lenguaje arcano que se usaba en la prensa mexicana para platicar entre grupos populares, y falta de respeto para los lectores. Eso es lo opuesto en nuestro caso. Yo cuando trabajo, yo siempre trato de ponerme en los pies de alguien que está leyendo esa nota y que quiere entender de verdad qué está pasando. Y si uno empieza con esa pregunta, ayuda mucho en armar la nota. La otra entonces primero es respecto para la audiencia que no conoce nada, y no hablar en un lenguaje de los que sí conocen. La otra ventaja que tal vez tenemos es tiempo, mucho más tiempo comparado con los reporteros mexicanos que están bajo una presión enorme para producir. Y yo pienso que eso también es una cosa básica para entender el trabajo que hacemos. También eso son dos cosas. Hay también un mito que tenemos un acceso, que podemos hacer una llamada y nos contesta los pinas. Eso no es verdad. De hecho, en este gobierno ha sido, bueno, llevo muchos años aquí y todos los gobiernos ha sido diferente, ha sido difíciles de contactar de ciertas maneras, y hay secretarías que son aún más difíciles a veces, secretarías que no deben de ser muy complicados, como medio ambiente. Todavía estoy esperando una respuesta a mi pregunta acerca de la reserva de la mariposa monarca. Nadie me ha contestado. Entonces, esa idea que tenemos un acceso privilegiado, no exactamente. Hace 2 semanas me contestó, recibí una serie de respuestas a una serie de preguntas que había
sometido a Conagua para una nota que escribí acerca de problemática de agua en Guanajuato, y para mi gran sorpresa sí llegaron las respuestas, pero tenemos que hacer las cosas como todos los demás. Entonces, esas son las tres cosas. Y también una otra observación realmente, que es un poco lo que pienso que ahorita es un poco de lo que ustedes pueden ver como una esquizofrenia en nuestra cobertura. En enero el New York Times nombró a la Ciudad de México como el lugar número 1 para visitar en 2016. Entonces, sí cubrimos notas muy positivas, pero también hemos intentado realmente seguir la conversación en México, que ahora yo pienso que es muy fuerte en cuanto a la corrupción y la impunidad, buscando ejemplos. Y eso nos habla de un país muy complejo, muy interesante, muy difícil, y también de cierta manera en algunos puntos positivos con la actividad de la gente, lo que el panel anterior habla un poco de la efervescencia que hay en el periodismo entre gente joven. Eso es una cosa muy positiva. Entonces, como periódico, tratamos de cubrir lo bueno y lo malo. Muchas gracias, y estoy abierta a sus preguntas, y nada más para comentarles que, si no saben, ya estamos publicando en español, entonces así tal vez se puede debatir aún más fuerte con lo que cubrimos. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Doy la palabra ahora a Adam Barnes de The Economist. Buenas tardes. Gracias, como Elizabeth ha dicho, al Instituto Belisario por la invitación. Disculpe, mi acento es muy inglés. Hace 7 meses que estoy aquí en México, voy a tratar de hablar un español que ustedes pueden entender, pero si hay problemas, llévanos las manos. Yo trabajo por The Economist. Tenemos un poco la misma privilegio, gracias, como The New York Times. Tenemos mucho tiempo para preparar cada artículo. Somos un semanario. Para mí, escribo por una sección que se llama The Americas. Tiene 3 páginas cada semana. Por eso hay muchas semanas donde no decimos nada de México. Yo soy corresponsal por México, Centroamérica y el Caribe. Hay muchas semanas donde no escribo nada. Y eso me da enormemente de tiempo para pensar, para llamar a personas, para criticar, para llamar a otra persona. Creo que quizás hay un problema de demasiado tiempo aquí. Es posible hablar a demasiadas personas para crear problemas. A veces hay que encontrar una persona que sabe lo que pasa, y eso es suficiente. Para mí en este momento necesito un día para leer Reforma. Agradezco por el tiempo, pero para pensar un poco de lo que pasa en México, y sobre todo lo que va a interesar a los lectores muy internacionales, es difícil. La revista es una revista inglesa. ¿Qué piensan los ingleses de México? Es mi primera pregunta. Y muchas veces la respuesta es no mucho. Si ustedes miran el sitio de Daily Mail, que es un grande sitio de los ingleses que nos gusta mucho, las 3 historias que aparecen cada vez sobre México es Donald Trump, El Chapo, Ayotzinapa. Es todo. Si quieren encontrar otra historia sobre México,
es aproximadamente imposible. De vez en cuando hay historias sobre inseguridad. O sea, algo horrible ocurrió en Tamaulipas, sí, ese vale la pena de un artículo. Pero otras historias sobre México es difícil porque necesitamos pensar a la persona que está desayunando en Londres, a la persona que está en el baño en Singapur. ¿Qué quieren de su, cuando están escribiendo, cuando están leyendo de México? Por ellos saben los temas de México. Ellos saben, los temas son los temas de inseguridad, inegalidad, problemas, Ayotzinapa, El Chapo. Y para decir que hay otras cosas aquí que valen la pena de estudiar, es difícil. Y por eso, como con Elizabeth, cada vez que yo escribo, hay que conectar a lo que pasa, a los grandes temas. Cuando yo escribo de Alan Pulido, yo no puedo escribir lo que pasó a Alan Pulido. Estas son las primeras 3 frases. Hay que decir algo más cada vez. ¿Qué indica, qué dice de México el hecho que Alan Pulido ha sido secuestrado? ¿Qué dice el sistema de estadísticos en México? Que tenemos, según el gobierno, 1.800 secuestros en un año. Según la encuesta de INEGI, tenemos 105.000 secuestros en un año. ¿Qué dice todo esto? Por mí es siempre hay que pensar a lo que indica todas estas pequeñas porciones de la vida mexicana por los grandes temas y pensar a alguien de Singapur porque ellos necesitan preocuparse de este tema. Okay, gracias. Muchas gracias, Adam. Doy la palabra ahora a Laura Waldenberg de Vice México. Hola, antes que nada, muchas gracias por la invitación al Instituto Belisario Domínguez. Considero muy importante tener un debate sobre libertad de expresión ahora en México, en estos momentos que somos uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos y para periodistas. Me parece que los medios internacionales como Vice y los que estamos en esta mesa tenemos una responsabilidad de hablar de estos temas y de darle voz a los temas que a lo mejor no se conocen de una manera suficiente en el extranjero. Entonces, a lo mejor yo me desvío un poco de los temas que se han hablado anteriormente. Mi discurso va un poco más enfocado al tema de cómo ejercer el periodismo y cuáles son los riesgos que implican. Estamos viviendo en una etapa donde las agresiones se han normalizado y ya no resuenan como deberían de resonar. Un periodista agredido ya no es una noticia, sino una estadística, y esto es algo que tenemos que tener en mente. Aunque hay que decirlo, México es muchos Méxicos y no es lo mismo ejercer el periodismo en la capital del país que en estados donde el tejido social y el Estado de Derecho están descompuestos. Hacer periodismo en ciertas regiones se ha convertido en un trabajo de alto riesgo e incluso en algunas zonas se ha dejado de hacer reportajes sobre asuntos espinosos. Ante la gravedad de la situación, el propio gobierno creó un mecanismo de defensa en 2012 para proteger este sector vulnerable de la población, y las estadísticas realmente son apabullantes. Un porcentaje de las agresiones a periodistas que se registraron en este mecanismo son de los propios servidores públicos. Según el informe, 38% de los probables agresores son de servidores públicos, y esta gente es la que supuestamente debe de garantizar las mejores condiciones para el desarrollo de una actividad legítima necesaria desde el punto de vista democrático, y sin embargo forman parte del problema. Asimismo, artículo 19 estimó que en 2015 un periodista fue agredido en México cada 22 horas, y desde el año 2000 hasta el 3 de mayo del 2016 se ha documentado 93 asesinatos a periodistas. Entonces, el entorno en el que estamos trabajando como medios y como periodistas no es nada favorable.
Los medios locales independientes son quizá los que viven una situación más delicada por diversas razones. La falta de recursos, la carencia de una infraestructura que los proteja, resultan más vulnerables a hostigamiento y a las amenazas. Sin embargo, eso es algo que ninguno de los que estamos en esta mesa a lo mejor padece, pero es algo que tenemos que tener en mente. En algunas regiones existe un clima de autocensura e intimidación que se alimenta de la impunidad y no se investiga, no se le da seguimiento a los casos y no se sanciona. Y cuando los casos quedan impunes, se convierten en una invitación para seguir cometiendo abusos contra los periodistas. Vice, al ser un medio internacional, funciona en un entorno más amable. Los medios internacionales cuentan con un respaldo que les otorga un poco más de seguridad a los periodistas y hace más difícil el hostigamiento. En nuestro caso, al no tener compromisos con empresas privadas o con gobiernos, no comprometemos nuestro contenido y ejercemos la crítica, hacemos investigación y exponemos nuestros puntos de vista y conclusiones. Vale la pena preguntarse qué tan comprometido se encuentra el gobierno en cuanto al tema de protección y defensa de los periodistas. Ciertamente se construyó el mecanismo para darle seguimiento a los casos de periodistas agredidos, lo cual sin duda es algo positivo, pero cuando se observa que en este mecanismo solo 37 funcionarios laboran en el mecanismo y que tienen que atender a más o menos 300 casos, uno se pregunta qué tanta voluntad política existe para frenar las agresiones y castigar a los culpables. En este contexto, y para sumar a la complejidad del problema, la mayoría de los medios viven de la publicidad de los gobiernos, que por cierto no está reglamentada. Esta dependencia genera relaciones poco sanas, donde en muchas ocasiones se reproducen conflictos de intereses. Valdría la pena intentar una cierta normatividad, tanto para que las dependencias oficiales no se vieran chantajeadas por medios, como para que estos últimos conocieran a lo que puedan aspirar de manera legítima. Siento que como país estamos obligados a generar un contexto en el que interés de los medios sea de informar y su compromiso fundamental esté en las audiencias. Los medios internacionales tenemos una responsabilidad importante al cubrir países en los que la violencia contra los periodistas no cesa, en la que la impunidad se reproduce todos los días y en la que las profundidades desigualdades sociales impiden generar un sentimiento de inclusión. Somos, o por lo menos queremos ser, una voz que resuene y debemos asumir esta responsabilidad. Me parece que un gran reto a discutir en esta mesa es cómo volver relevante justo los temas locales de los que mencionaban es difícil hablar en medios internacionales. Solemos tener menor interés en el detalle y sin embargo tenemos una responsabilidad para darle voz a aquellos que no tienen voz. Muchas gracias, Laura. Doy la palabra a Pablo Ferri, de El País. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, si el lector de Adam es la persona que está desayunando en Londres, los nuestros creo que ya son muchos, ¿no? Y quizás ha vuelto algo esquizofrénico pensar en quién nos lee, quién nos deja de leer, porque entonces las frases jamás se acabarían. Pero bueno, más o menos yo creo que El País se ha convertido o intenta convertirse en un medio de referencia en español, ya no solo en España, sino en América. La apuesta es muy fuerte. Aquí en México somos unos 12 reporteros y total del staff pasa de las 20 personas. Se ha ampliado la redacción de Colombia, se ha ampliado la redacción de Argentina, la redacción de Brasil gira en torno a las 10 personas también. Entonces, en nuestro caso en México, yo creo que eso nos permite bajar la lupa, es decir, fijarnos o dedicarle el tiempo a ciertos temas que igual antes no se hacía. Y eso también exige que juguemos a varias velocidades, ¿no? Es decir, trabajamos temas a largo plazo como los que hace Adam, trabajamos temas a medio plazo como los que hace quizá el Times y estamos al día, contando quizá temas que hace 5 o 6 años no contaríamos, como el caso de las fosas de Teltelcingo ahí en Morelos, ¿no? Es un tema que hemos seguido bastante. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que nosotros los reporteros somos víctimas muchas veces, en el caso del País, del proceso de transformación que está viviendo la empresa, adelgazándola en España y engordándola aquí en América. Lo interesante es que nos dejan probar, ¿no? Y eso
eso creo que es un lujo para cualquier periodista. El otro día un compañero decía, sin cinismo, la verdad es que no lo detecté por lo menos en su voz, decía que este país es un lujo periodístico, y es verdad, nos pasan tantas cosas todos los días, cada rato, que te puedes, bueno, si quisieras podría estar escribiendo 3 o 4 notas al día interesantes, ¿no? Pero además es un lujo porque el contexto en el gremio periodístico, y eso lo hemos visto en el panel de antes, se ve de una efervescencia tremenda, ¿no? O sea, esto, el quinto elemento que ha dicho antes Nacho, era una cosa que yo no tenía ni idea, y me considero más o menos enterado de lo que pasa en el gremio, pero no tenía absoluta idea. Acaba de nacer otra historia que se llama México Unidos contra la Corrupción o algo así, ¿no? Que es un experimento súper interesante porque viene auspiciado de una fundación, creo, y no lo entiendo muy bien todavía, pero en fin, han fichado a Daniel Izárraga, que es uno de los mejores periodistas de investigación de América, que estaba en el equipo de Aristegui, han fichado a Silver Mesa, que es un gran periodista de investigación también, están, bueno, varios de los mejores del país, ¿no? Y además no parece que tengan la necesidad de publicar todos los días, ni mucho menos, sino al contrario. Y además, y lo interesante sobre todo es que no hay una estructura periodística detrás como la que tenemos pues los demás, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué hacen. En fin, esos son 2 ejemplos, el de Nacho, el de Lizárraga, que te enseñan o simbolizan un poco esta efervescencia de la que hablaba, ¿no? Y yo creo que aunque el país es una estructura relativamente vieja y por tanto conservadora en muchas cosas, su presencia en un contexto innovador es positivo, ¿no? Porque la gente que tiene que decidir en qué se gasta el dinero se da cuenta de en qué se lo están gastando los demás y en qué cosas están acertando y en qué cosas no están acertando, ¿no? Entonces, bueno, para mí, que llevo poco tiempo en el periódico, pero sí que llevo 3 años en México y 5 en América, creo que el momento y el lugar del mundo para ejercer el periodismo es este, aquí y ahora. Muchas gracias, Pablo. Para cerrar esta primera ronda de intervenciones, ahora toca el turno del senador Zoe Robledo. Muchas gracias, Carlos, y bienvenidos todos al Senado de la República, a esta que me parece ya es la última mesa de este foro sobre periodismo que el Senado de la República y en particular el Instituto Belisario Domínguez está llevando a cabo. Y qué bueno, de verdad, que sea con corresponsales y representantes de medios extranjeros, como se cierra esta discusión, porque creo que el estado del arte del periodismo y el periodismo que se está haciendo en nuestro país pues tienen una brecha gigantesca. En principio, en temas que tienen que ver con el fondo, y me iría, como lo decía ya Laura hace un momento, a los asuntos de financiamiento. El CIDE tiene este espacio llamado el Biolómetro, que está midiendo constantemente cuánto pasa entre un plazo constitucional autoimpuesto, por cierto, por los legisladores, y que el tema sea atendido. Y el tema que lleva más tiempo de violación a la Constitución es justamente el de propaganda gubernamental, que desde 2008 se debió de haber regulado y que sigue, como ya es tan común escuchar, durmiendo el sueño de los justos, mientras pues se van generando nuevos modelos de comunicación. Ayer lo decíamos frente a pues otros periodistas nacionales, Ciro Gómez Leiva, Salvador García Soto, Ricardo Rafael, de cómo los medios de comunicación en el país van en una franca picada en términos de credibilidad. En la encuesta de Mitofsky ya no forman parte de las instituciones que tienen alta credibilidad y confianza, ya están a media tabla, digamos, por cierto, con la televisión en una situación más comprometida que la radio, pero esto frente a medios internacionales en donde se ha hecho común, sea
el origen de los grandes escándalos. Está la Casa Blanca, la Casa de Malinalco desde el Wall Street Journal, Le Monde, con uno de los titulares y los encabezados más duros que ha recibido este gobierno, protestas contra el narcoestado mexicano, poco después, por cierto, de la portada del Times sobre el Save in México. El no entienden que no entienden del Economist. En fin, pareciera que lo único que le preocupa a la clase política del país es qué le dicen desde fuera. Y eso nos lleva a una segunda reflexión, por lo menos me lleva a mí una segunda reflexión, de cómo leemos los medios desde la clase política, porque eso nos describe y nos exhibe también. Un político mexicano primero ve qué se publicó de él, es lo primero que hace durante el día. Primero ve qué dicen de él. Después, ¿qué dicen de su estado, de su partido? Si es senador, pues ¿qué están diciendo del Senado? Después del país. Y quizá ya en el segundo café, pues a ver si revisa algo de lo internacional. Y es una práctica que los propios medios procuran. Yo desde hace 10 años que he colaborado de diferentes formas con el periódico Reforma y siempre he sido un crítico de cómo pasó el periódico de tener una sección internacional más o menos robusta a hoy tener una paginita al final del cuerpo principal. Y la de cultura ya ni se diga, pero en términos de cómo se lee el periódico en nuestro país, pues tenemos esta visión siempre de mirarnos al ombligo de manera permanente y pensar que ese es el universo y que es la mejor postura para entender el mundo. Y eso obviamente a quienes somos lectores recurrentes de otros medios de comunicación, pues nos queda claro que pues no es la forma como en el resto de las sociedades se está intentando desde los medios tener un reflejo de la realidad. Entonces, creo que es muy pertinente este espacio, no solamente para ver el estado de cosas de la prensa y de los medios mexicanos, sino también la forma como la clase política está interpretando la realidad que pues tendría que procurar modificar, alterar, manipular en todos los sentidos. Y eso creo que habla en este momento de una manera pues muy negativa, honestamente, por parte de la clase política a la que yo pertenezco. Estamos centrados en nosotros mismos y atendiendo la coyuntura internacional solamente cuando ésta puede afectarnos. Creo que es una de las lecciones de los últimos años que se deben de atender y al mismo tiempo de intentar generar espacios en los cuales las nuevas generaciones pues entiendan de manera distinta estos procesos. Nada más eran algunos comentarios al aire y nuevamente para darles la bienvenida aquí al Senado de la República. Muchas gracias, senador. Para abrir la discusión voy a aprovechar mi posición de moderador y que tengo el micrófono enfrente de mí. Y quisiera lanzar como una primera pregunta abierta para nuestros panelistas y después, bueno, pues abrir obviamente la discusión al público. A mí me gustaría mucho preguntarles cómo se ve esta suerte de obsesión que tenemos en México y sobre todo el gobierno mexicano. ¿Cómo se ve desde donde están ustedes la obsesión como por la imagen internacional de México? ¿Cómo se ve desde la prensa extranjera o desde una corresponsalía en México? De pronto da la impresión de que el gobierno mexicano asume o parte de la premisa de que todavía tiene, si es que alguna vez lo tuvo, el monopolio de la voz o de la representación de México en el mundo. Y yo, digamos, me parece que desde donde están ustedes, sea trabajando para medios internacionales o para medios transnacionales, esa obsesión por la imagen internacional de México debe ser, pues, una curiosidad, ¿no? Y me gustaría empezar la discusión lanzando esa pregunta y preguntándoles cómo se ve eso desde donde están ustedes.
Yo pienso que México no es el único país que le importa cómo se piensa cómo está visto en el extranjero. Yo cubrí el golpe de Estado en Honduras y contrataron allá en Washington asesores de imagen para tratar de convencer el resto del mundo de que no hubo golpe de Estado en Honduras. No lograron convencer a nadie, pero sí recibí muchas llamadas, muchos correos. Entonces, primero quisiera sacar México de ser... México no es anomalía en ese sentido. Yo he estado aquí durante muchos sexenios y ha variado sexenio con sexenio. Este sexenio, el de presidente Peña Nieto, ha sido un poco confuso con los eventos que ha pasado en los últimos años. Intentó vender una cierta imagen y lo hizo con mucho éxito a raíz de las reformas en el Congreso. Y después, cuando la realidad cambió, no supo manejar este cambio de imagen y parece un poco confundido en su mensaje de comunicación frente al extranjero. Entonces, lo veo ahorita en un momento un poco de silencio. Ahorita no hay... el gobierno no tiene una oficina de prensa para un interlocutor de prensa directa. Lo que no pasa en Estados Unidos, hay un vocero de la Casa Blanca, por ejemplo. Ahorita no hay un vocero para prensa extranjera en Los Pinos. Entonces está ahorita un poco de hueco en ese sentido. Sí, bueno, de acuerdo con Elizabeth, o sea, no es una cosa exclusivamente de México. España, por ejemplo, se ha pasado muchos años obsesionada con una cosa que se llama marca España, ¿no? Que es, exactamente, claro, que es la forma en la que los gobernantes se creen que España se percibe desde el exterior, lo cual es una abstracción tremenda y por tanto inasible, con lo cual es una tontería hablar de ello. No que no haya que aspirar a verse bien, por el tiempo que España es un país muy turístico, etcétera, etcétera, entonces pues depende mucho de cómo se le ve en el extranjero, pero evidentemente no van a poder controlarlo nunca totalmente, ¿no? Pero bueno, dicho eso, yo entiendo que por una especie de desconfianza congénita que hay aquí y en otros países también hacia los gobiernos, los primeros meses del mandato de Peña se han visto, en un primer momento se miraron de manera sospechosa, porque las críticas no es que llegaran de repente el 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecen los estudiantes en Iguala. O sea, existía de antes, y existía de antes porque Peña es presidente por el PRI. Y el PRI genera desconfianza en parte de la población. Por eso es difícil que gane una elección por más del 40% ahora mismo. Entonces, bueno, después de lo que pasa en Iguala, lo que pasa en Tlatlaya, lo que pasa después con la Casa Blanca, con la Casa de Malinalco, etcétera, etcétera, pues evidentemente esa desconfianza que está latente en parte de la sociedad se apodera del todo. Y ya entiendo que por mucho que haga este año, el que viene y el otro, su mandato, su sexenio se va a ver marcado por lo de Ayotzinapa y por la crisis de derechos humanos, no solo la de Ayotzinapa, ¿no? El tema de la tortura, la ONU o el relator de la ONU para la tortura, la última vez que le dejaron venir dijo que era generalizada y no sé qué otro adjetivo usaba.
El tema de los periodistas, como comentaba antes Laura, ¿no? No puede ser, por mucho que el gobierno no tenga nada que ver activamente en la muerte de los compañeros, que maten en 6 años a 18 periodistas en un estado donde viven 5, 6 millones, 7 millones de personas, ¿no? Entonces, bueno, quizá lamentablemente para el gobierno, que seguro que ha tenido sus aciertos en materia económica o quizá educativa, el sexenio y la forma en que se ve fuera, a mi entender, es negativa porque los fallos a la hora de atender o enfrentar crisis de derechos humanos han sido tremendos. Muchas gracias. Bueno, me parece que la intención de tener una buena prensa internacional podría aplicarse en cualquier país, pero considero que esa es una ventaja que los medios internacionales podríamos tomar para hacer una crítica más poderosa a los temas y para que estos temas resuenen más, ya que es más complicado que un medio internacional tenga intereses locales o tenga más coerción de los gobiernos. Entonces yo creo que esto es algo que si lo usamos a el favor de los medios podría resultar ventajoso. Y una pequeña cosa de mí. Creo que quizás es lo que, según el gobierno, él no recibe el crédito por lo bien. Tiene la economía número 11 del mundo, es miembro del OCDE, su economía está creciendo más rápidamente que la economía de Brasil, pero el mundo habla de Ayotzinapa y El Chapo. ¿Y cómo persuadir al mundo que hay un otro lado de México que ellos necesiten considerar? Cuestión, pregunta. Es difícil. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrimos el foro a preguntas de parte del público. Lo que les propongo es que juntemos 2 o 3 y luego pidamos a nuestros panelistas que respondan. Aquí adelante hay ya de entrada 2. Un segundo, ahorita les van a pasar el micrófono. Periodismo y pues bueno, me interesa mucho este contexto internacional porque si bien es necesario tener una buena imagen del país para hacer que más gente se acerque y podamos empezar a... sí. Ya, sí, ya. ¿Ya? ¿Ya me escuchan? No funciona. Bueno. Ahí bien. Continúo. Si bien es importante saber como el contexto para también hacer que la imagen del país empiece a mejorar y impulsar a que pues todas las áreas en las que México no está como tan bien establecida empiecen a surgir, ¿qué tan conveniente es para un medio extranjero publicar la realidad de la sociedad mexicana? Porque no nada más, y como Barnes comenta, no nada más somos El Chapo, no nada más somos los 43 de Ayotzinapa, son muchas cosas que suceden a diario en la Ciudad de México y también quisiera saber qué tan relacionados están ustedes con el gremio mexicano y para saber realmente cuáles son las cosas y antecedentes que vienen de todos los problemas sociales actuales y cómo ustedes pretenden ayudar al país como medios internacionales, no a dar una buena imagen o a dar una mala imagen, sino a que se empiecen a resolver los conflictos sociales internos y externos. Gracias. Muchas gracias. Por acá había otra pregunta. La compañera del celular. Bueno, mi pregunta es para todos los corresponsales internacionales. Bueno, el New York Times dice que maneja cosas buenas y cosas malas de México. Adam, del Economist,
dice que él busca ligar la información nacional con el entorno internacional para que sea de interés. Laura pone en la mesa la frágil línea y contundente a la vez, que es la protección entre un periodista internacional y un periodista local, la diferencia entre ambas. Pablo pues dice que es el mejor momento para ejercer el periodismo, y aquí nuestro senador perredista dice que, bueno, que los senadores o los políticos o la clase política se preocupa más primero por checar en las noticias qué es lo que se dice de ellos y posteriormente en su entorno. Y la pregunta es casi encaminada a lo que dice mi compañera: ¿cuál es la responsabilidad que ustedes tendrían como medios internacionales con respecto a las esferas locales? Porque las esferas locales de periodistas son los que reciben las amenazas, son los que reciben las agresiones, las censuras. Y con respecto al senador, que por cierto ganó un premio o fue galardonado con un premio en 2008, Premio Nacional de Periodismo, en la categoría de artículo de fondo de opinión, por una cobertura en Estados Unidos, las elecciones de Estados Unidos. Vamos, con este galardón que tiene en periodismo debe de tener al menos alguna propuesta para defender los derechos de los periodistas a nivel local. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, pues si quieren hacemos una ronda de respuestas a estas primeras dos en el panel. Quien quiera tomar la palabra. Pues rápido. Bueno, o sea, no es que tengamos que, o sea, nuestro papel no es per se ayudar a que mejorar la imagen del país o a que mejore ni siquiera la realidad, pero implícitamente nuestra actividad tiende a eso. Es decir, no tanto, yo creo que no es tanto el país, aunque también, pero los medios como el Times o The Economist, o sea, cuando dicen algo, ¿no?, es como que es verdad, ¿no? Y no me refiero a realidad, me refiero a opiniones también, o interpretaciones, mejor dicho. El otro día fue The Economist quien sacó, no recuerdo cómo era la nota, igual Adam nos puede ayudar, pero sacó algo que replicaron todos los medios, ¿no? Y era como verdad, y era una interpretación en realidad de la realidad, muy fundada, es verdad, pero era una interpretación y se daba como verdad. Entonces la responsabilidad en ese caso es fundar bien la interpretación, ¿no? Pero no, vamos, no creo que sea nuestra tarea ayudar a mejorar, por supuesto, la imagen, y la realidad pues es una cosa que viene implícita en nuestro trabajo. Yo comparto con Pablo, creo que la misión de un medio no es cambiar la imagen de un país o mejorar las condiciones de un país. Creo que la misión de un medio es informar, la misión de un medio es no engañar, es no mentir, es no comprometer su contenido, es abrir la agenda de los temas de los que se hablan, no nada más ser monotemáticos, como dices, no nada más es el Chapo, Ayotzinapa y la Casa Blanca. Creo que hay muchísimos temas, algunos serán positivos, otros serán negativos. También hay muchísimos problemas, no nada más son problemas sociales, de desigualdad, de medio ambiente, de violencia, y creo que como medios tenemos la responsabilidad de cubrir toda esta agenda y toda esta paleta de colores que existe, y tenemos que también apostarle al periodismo de calidad, de investigación, no nada más caer en el breaking news, en la noticia rápida, digerida, sino buscar en los temas, buscar los ángulos diferentes, buscar las historias ocultas, y no dejarnos. Creo que algo que es también muy importante a reflexionar es que como medios tenemos que tener un buen balance entre escuchar a nuestras audiencias y lo que nos piden y lo que sabemos que funciona, pero también necesitamos tener un lado editorial muy sólido para no nada más convertirte en un medio que reacciona ante la audiencia y al clickbait, sino en tú tener tu propia agenda y poder mantener el contenido que consideras relevante, ¿no? ¿Puedo checar la pregunta de usted? ¿Qué es nuestra responsabilidad a nuestras...? Sí, ¿por qué no? ¿Cuál es el compromiso que tienen los medios internacionales con sus homólogos en México, los corresponsales internacionales con sus homólogos en México, en concreto con los medios locales, que son los que reciben las agresiones, la censura y las violaciones a los derechos como periodistas? Es difícil porque no me doy cuenta
de lo que tengo una posición muy privilegiada en lo que yo no soy ahí, como si hablamos de una batalla, yo no soy ahí a la frontera, porque yo escribo de temas más amplios, yo escribo de lo que hace el gobierno, no voy a escribir de lo que hace una individual en un estado y no voy a vincular a un individual en un estado a un crimen, por ejemplo. Yo voy a luchar voy a describir lo que hace el gobierno y por eso mi posición es como más seguro. No estamos en China, no estamos en Rusia, es posible criticar al gobierno sin perder una visa. Las amenazas aquí vienen de los que no son parte del Estado. Es como, por eso, si usted es corresponsal que escribe sobre los que no son parte del Estado, como en los carteles, por ejemplo, es usted que está en la frontera de la batalla, ¿sí? Yo no. Por eso yo beneficio de su trabajo enormemente. Yo me doy cuenta de eso. Pero si utilizo su trabajo necesito darles crédito, pero hacer más es difícil. No tengo 700 palabras cada semana. En este espacio no puedo hacer mucho para dar crédito a alguien local que ha hecho, que ha luchado en sus temas locales. Pero ese no hace mucho senso, pero próximo año será perfecto. Bueno, muchas gracias por las preguntas. La primera pregunta, la mejor manera de cambiar la imagen es cambiar la realidad. Y lo que podemos hacer para cambiar la realidad no es ser activistas, pero presentar la realidad como es. Y todavía soy tan ingenua que después de muchos años en el medio de pensar que describiendo lo que está pasando es el primer paso para que eso cambie y eso la información Memo lo decía antes, la idea de una prensa con libertad de expresión es que ayude a la gente de tomar decisiones en un contexto democrático. La prensa extranjera en México puede también ayudar en eso cuando la prensa local tome sus notas o ahorita como en nuestro caso y caso de Vice y El País estamos en español, entonces ya los lectores pueden leer también lo que publicamos y contribuimos a la conversación aquí de esa manera. Entonces eso es cómo podemos resolver los conflictos. De cierta manera, uno de esos conflictos es la violencia contra los periodistas y la impunidad. Y entonces, y si lo que podemos hacer es seguir hablando de esa impunidad, eso es una contribución a este problema muy, muy grave, destacando casos específicos, emblemáticos, como el caso de Veracruz, que sigue en la impunidad total. Y también ayudarnos a los grupos, tanto internacionales como PEN, que está sacando mucho a la luz esta problemática, y los grupos locales que están luchando para exigir un fin a esa impunidad. Por alusiones personales, decía Carlos. Sí, yo creo que lamentable situación que viven muchos periodistas en el país, particularmente en aquellos estados donde la violencia generalizada ha ocupado los espacios del poder público
y que los pone en esta situación de vulnerabilidad y riesgo en el ejercicio de su profesión, no está suficientemente bien atendido en México. Un signo de esto es que la comisión que existe en el Senado para atender esto es la comisión para dar seguimiento a las agresiones, no para prevenirlas, no para buscar espacios de seguridad en el ejercicio periodístico, sino para dar seguimiento a agresiones que ya se dieron. Cuando se dieron los casos de la colonia Narvarte con Rubén Espinosa, yo hice una posición aquí en el Pleno del Senado en la que solo me dediqué durante 10 minutos a decir el nombre y el medio y el estado de todos los 87 periodistas asesinados. No me dio tiempo en 10 minutos de poder decir el nombre, solamente decir el nombre, el medio y el estado de algún periodista que ha sido asesinado en México, en alguno de los 17 estados donde han ocurrido estos crímenes. ¿Cuál puede ser una solución? Sin duda la profesionalización del periodismo es fundamental, y por esto me refiero a un espacio en el que se revalore y se resignifique la labor del periodista. Los periodistas en México están mal pagados, no tienen seguridad social, no tienen prestaciones, muchas veces ni siquiera tienen un sueldo seguro, y me estoy yendo a lugares del país. No me refiero a los medios nacionales, me refiero a aquellos periodistas, porque la mayoría de estos periodistas eran periodistas locales en Veracruz, en Tamaulipas, en Durango, que por cierto hay un fenómeno nuevo de una enorme preocupación, el desplazamiento de periodistas. Decía alguien en el tema de Rubén Espinosa, había estado en un lugar inapropiado, en el momento inadecuado. Yo no lo sé, no soy quien para juzgar. Lo que sé es que él no podía estar en Veracruz porque corría riesgo su vida si estaba en Veracruz. Y hay una responsabilidad de quien no logró proteger su seguridad, y que hizo él junto con Nadia Vera, los obligó a tener que desplazarse. También eso se tiene que interpretar de una manera diferente. Y creo que sí, no hay una atención adecuada, pero sí creo que tiene que pasar por esto, por la profesionalización, la resignificación y revalorar el papel de los medios para el fortalecimiento de la democracia. Esto no va a ocurrir si seguimos teniendo el mismo modelo económico para los medios. Si el principal financiero de los medios o la principal fuente de ingresos de los medios sigue siendo el gobierno, entonces esta relación perversa nunca va a desaparecer. Nosotros tenemos presentada aquí una iniciativa, que por cierto fue la última iniciativa que firmó el senador Manuel Camacho Solís, para que simplemente la propaganda gubernamental desaparezca o que lo que exista sea solamente para temas en los que el gobierno tiene una responsabilidad de comunicar. Cuestiones que tienen que ver con protección civil, campañas de salud, cuestiones de educación sobre los calendarios escolares y demás. Pero me parece que ahí sí, todos los gobiernos tienen derecho a querer tener una buena imagen internacional, sin duda, pero nosotros además insistimos en que machaconamente, si se siguen publicitando con spots, planas en los periódicos y demás, las acciones del gobierno, aunque la realidad no se transforme, como decía Elizabeth, pues entonces la percepción de esa realidad sí se puede transformar y sale hasta un poco más barato. Entonces, esa propaganda gubernamental creo que es el origen del problema. Mientras se siga dependiendo tanto del gobierno, es difícil pensar que va a haber una prensa libre en todo el país, y que no va a haber medios que solamente pues persiguen agendas de interés muy particulares. Creo que son temas de verdad de fondo, pero que hablan también de la debilidad democrática en la que vive el país. Estamos en un proceso de transición. No hay consolidación democrática. Lo que existió en el país apenas fue la alternancia partidista, pero que todos los espacios para llegar a una normalidad democrática, pues están en construcción apenas.
y que una de las cosas como se revela es justamente la vulnerabilidad y el riesgo que representa ejercer el periodismo en algunos lugares de México. Estas comisiones sirven, por lo menos visibilizan el asunto, pero mientras el tema de la impunidad siga presente, mientras no haya un solo responsable de alguno de estos más de 90 asesinatos en los últimos 5 años de periodistas, pues será muy difícil pensar en que dentro de pocos años el ejercicio periodístico se podrá hacer no solamente de manera más segura, sino también pues mucho más libre y contribuya pues a la expansión de la democracia por todo México. ¿Podría plantear una pregunta al senador? Sí, porque quisiera saber cuál es la facultad bajo la ley de los senadores o los diputados en una comisión especial para exigir exigir información del gobierno, tanto local o federal, en un caso criminal, en una investigación criminal. En Estados Unidos hay un poder de exigir información que se llama subpoena. Si tienen este poder o qué otro poder tiene para tratar de hacer de cierta manera un tipo de grupo de expertos independientes y armar sus propios informes que pueden ser muy poderosos en mostrar la falta de investigación y la impunidad de esos crímenes. Una comisión especial como la que atiende las agresiones contra los periodistas, lo único que no puede hacer es dictaminar. Lo único que no puede hacer es recibir una iniciativa de ley y dictaminarla. Fuera de eso, puede hacer absolutamente todo. Puede llamar a comparecer autoridades al Senado, puede iniciar investigaciones, puede exigir información a cualquier nivel del gobierno. ¿Cuál es el problema? Que para eso se necesitan votaciones. Y en esas votaciones es donde cualquier intento, cualquier indicio o cualquier intención de hacer algo así, se detienen de inmediato. Por una razón, porque tampoco hemos entendido en México que llamar a comparecer a un funcionario no es una agresión contra ese funcionario, es un ejercicio democrático en el que el Poder Legislativo, y en este caso el Senado, se asume contrapeso al poder y se asume como un espacio en donde se visibilizan y se rinden cuentas, así de simple. Sin embargo, en el momento en el que esto se tiene que votar, pues dependiendo del partido en el poder en turno, evitan a toda costa la presencia de los funcionarios, evitan a toda costa que se les exija información pública, evitan a toda costa que exista una investigación independiente para casos como este. Las facultades las tenemos en el Senado. No tenemos los votos ni las mayorías, quienes pensamos que el Senado debería de convertirse en un verdadero contrapeso al poder. Las lealtades en México, creo yo, entre la clase política están completamente distorsionadas. Tenemos la idea de que la lealtad debe de ser solamente al partido político y que si un senador de la República y el presidente forman parte del mismo partido, entonces no se debe de molestar jamás al otro poder. Y es un problema de fondo, porque de verdad es lo que hace que muchas de la potencia, de las herramientas democráticas que podría tener un cuerpo colegiado como este, pues simplemente existan en los hechos, pero no se ejerzan jamás. Efectivamente, quizá yo sería de la idea de que el gobernador de Veracruz debería de estar llamado a comparecer y explicar cómo va la investigación sobre los casos de asesinatos de periodistas en su estado y explicar aquí qué está haciendo la Procuraduría de su estado, cuál es el estado actual sobre la investigación del asesinato de Regina, de la corresponsal de Proceso. Sin embargo, en el momento en el que eso llegara al Pleno, lo digo así como es, no es ninguna sorpresa, el PRI votaría en contra. Es que se tiene que votar, sí, claro. ¿Es el Pleno o nada más en la comisión? Tendría que pasar por el Pleno. Y en el momento que pase por el Pleno, en ese momento es imposible suponer que esto ocurra.
Además, el diseño está bastante bien hecho, porque creo que en ninguna comisión la oposición tiene mayoría, pero más allá de eso, cuando no se tiene mayoría se construye, y de verdad, es el problema de fondo también de nuestra propia credibilidad, ¿eh? Y creo que no alcanzamos, y hablo en plural, pero no alcanzamos a darnos cuenta del daño que está generando esta distorsión de los objetivos y las lealtades que debe tener un senador de la República. Tenemos tiempo para una última ronda de preguntas. Veo varias manos, les voy a suplicar, por favor, que traten de ser como muy breves y concisos para poder recoger la mayor cantidad de preguntas posibles. Adelante, acá hay una, otra y otra ya. Gracias, Carlos Galindo, del Belisario Domínguez. A ver si tendrían algunos esquemas de financiamiento que crean que sean útiles para medios mexicanos, y a ver si tienen protocolos de seguridad para sus corresponsales en el extranjero que igual sean útiles para los medios mexicanos. Bueno, Vice es un medio que ya está aquí, nacional, que tiene unos reportajes increíbles de la Sierra de Guerrero y la siembra de amapola. Si tienen algunos tipos de protocolos que le puedan servir a otros compañeros. Gracias. Aquí adelante hay otra. Buenas tardes. Esta pregunta es concretamente para el senador. Senador, ¿cuánto tiempo falta para que la clase política de este país voltee a ver al periodismo con la dignidad que merita? En México estamos acostumbrados a que una noticia, un caso no es resuelto hasta que se vuelve de carácter internacional. Tenemos el caso de los 43, el caso de Rubén, y casos a lo largo de la historia en la que la clase política simplemente hace propuestas para apoyar. ¿En qué momento se va a pasar a la acción? ¿En qué momento van a dar una respuesta a las miles de voces de periodistas que exigen que sus representantes los apoyen? Sería todo. Por acá había otra pregunta también. Muchas gracias. Pensando en las últimas bombas informativas que ha habido en México, Casablanca, Tlatlaya, los 43, si algo tienen en común denominador es que los medios mexicanos de algún modo han silenciado todos esos temas. Es decir, la Casa Blanca fue nota porque se reunieron corresponsales de diferentes medios y salió a nivel internacional. De otra manera habrían enterrado la noticia, y vaya que lo intentaron. En el caso de Ayotzinapa, sin duda el GIEI y el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue fundamental para que el tema informativamente se mantuviera vivo. Tlatlaya fue porque vino de una revista internacional. Es decir, ahora mismo el desvío de 645 millones de pesos en el gobierno de Veracruz, excepto el portal Animal Político que lo sacó, ni un solo medio nacional lo ha puesto en portada, a pesar de lo bien documentado que está el tema, a pesar de pues lo que implica que se desvían 645 millones de pesos. Es decir, hay todo un nado sincronizado por parte de los medios nacionales que de algún modo podría explicar cierta urgencia y desesperación para pedirle a los medios internacionales que divulgan, que investiguen lo que los medios mexicanos no hacen. ¿Estos temas se han discutido entre ustedes, ya sea entre los corresponsales o con sus redacciones? Muchas gracias. El de los medios mexicanos. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, entonces hacemos una última ronda de intervenciones antes de terminar con la mesa. Quien quiera tomar la palabra, adelante. Bueno, pero confirmar en inglés. Respondiendo a tu pregunta, pues yo personalmente sí he asistido a pláticas de artículo 19 y pues antes de hacer coberturas de riesgo, ¿no? Pero pues yo creo que ha quedado bastante claro en lo que hemos hablado y lo que se ha hablado antes, que el problema no solemos tener nosotros, sino los compañeros que se quedan en el sitio, ¿no? O sea, hace poco estuve en Poza Rica, por ejemplo, y o sea, tratando un poco de entender quién era Manuel Torres, el último reportero que asesinaron en Veracruz, y por qué había muerto, ¿no? Y claro, o sea, me llamó mucho la atención porque fui a entrevistar a un amigo suyo que era entonces director del diario El Mundo de Poza Rica, que es uno de los dos más antiguos, el otro es La Opinión, cuyo director habían asesinado hace unos años.
Y este hombre me decía, le pregunté porque quería hacer como una especie de recuento de qué había pasado en las últimas 3 semanas desde la detención de uno de los capos locales, la cantidad de muertos que habían aparecido en el área conurbada de Poza Rica, Tihuatlán y Coatzintla, ¿no? Y entonces le digo, oye, ¿puedo hablar con tu reportero de Nota Roja para que me cuente un poco la situación y que me haga un recuento de los muertos? Y dice, no, es que no se va a poder ser. Y digo, ¿por qué? Y dice, es que no manejamos Nota Roja. Y digo, ¿cómo? Y dice, no, es que no, pues es mejor así. Dice, bueno, sí, dice, Baja California, si pasa algo sí lo damos. Y digo, bueno, claro. Entonces, claro, eso te da un poco la imagen de cómo está la situación en el periodismo de provincia, ¿no? Y bueno, una de las agresiones o de las agresiones potenciales viene del crimen organizado, pero otra viene del contexto económico. En el caso de Manuel era muy evidente que no venía de lo que él pudiera publicar y había que atender a lo que ponía en su página web o lo que había hecho previamente para TV Azteca. Es imposible que venga de algo de su profesión. Pero en cambio te das cuenta de la precariedad en la que vivía, que cobraba $130 al mes más lo que podía sacar de publicidad gubernamental. Que por cierto, ahí quería preguntarle a usted si quieren quitarle la publicidad o que los periódicos locales tengan publicidad, ¿cuál es la solución? Porque muchísima gente vive de eso en realidad. Yo no digo que esté bien, pero tampoco, ¿no? Pero bueno, entonces eso, resumiendo y volviendo al principio, protocolos de seguridad como medio no manejamos. Como individuos, pues bueno, yo en mis casos sí. ¿Y cuál era tu pregunta? De los medios mexicanos que no sacan notas y que... Sí, perdona. Sí. Sí, no, muy concisamente. Yo creo que ahí tampoco estás tan... No estoy muy de acuerdo contigo. Mira, lo de Tlatlaya sale en Esquire México, que éramos todos mexicanos o español mexicanizado, todos. Y además, Tlatlaya, fíjate, curioso y qué paradójico, pertenece a Televisa, ¿no? O sea, Tlatlaya, Esquire, perdón. Tlatlaya no. Todavía no. Lo de la Casa Blanca es de Aristegui. Ellos son muy inteligentes y, bueno, arman todo una estructura de difusión tremenda y les sale súper bien. Y además porque lo merecía. Y Ayotzinapa son periodistas locales quienes lo sacan a medios nacionales y sí salen medios nacionales. Otra cosa es que no estemos de acuerdo, y no lo estoy yo personalmente, en cómo se ha tratado en muchos medios y sobre todo por parte de muchos columnistas que son los que más desinformación generan, ¿no? Pero yo creo que sí salen. Y de hecho, excepto en la casa de Malinalco, que lo sacó el Journal, creo que la mayoría de escándalos, ya sea de corrupción, derechos humanos, lo que sea, lo sacan medios nacionales, aunque no sean los más grandes, es verdad, pero lo sacan medios nacionales. De verdad nada me llenaría de más gusto que saber la respuesta a tu pregunta. ¿De cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero es una pregunta muy pertinente porque este país se ha transformado por la vía de la crisis. Si uno revisa los procesos políticos de cierta apertura democrática, pues son producto de alguna crisis. La LOPE, los diputados de partido y demás, producto del 68, que el 68 es un tema interesantísimo de revisar, no solamente, no la cobertura nacional que al día siguiente dio el Estado del Tiempo como la nota principal, después del 2 de octubre, sino también, y eso es algo que desconozco por completo, cómo fue la cobertura internacional del asunto del 68. 94, a mí me queda claro que la intentona de barrer al Ejército Zapatista de Liberación Nacional se evitó gracias a la cobertura internacional, que después se tradujo en respaldo social al movimiento, pero si en un primer momento no hubieran estado tantos medios internacionales presentes, prácticamente entre el 1, el 2 y el 3 de enero en San Cristóbal de las Casas, en Ocosingo, en Altamirano, en Margaritas, es muy probable que el desenlace del conflicto zapatista hubiera sido otro por completo. Y hoy sí creo que la medida de la crisis la están dando, sí, sin duda, es cierto, los medios internacionales, que sí es un fenómeno digno de analizarse, no tanto si el gobierno le preocupa su imagen, sino solamente hace algo cuando su imagen es puesta en riesgo en la prensa internacional. Creo que
quizá por ahí también es la misma pregunta, pero con una aproximación diferente. Ahora, lo que sí me queda claro es que las reacciones recientes, particularmente aquellas que lo que están poniendo en entredicho es el humor social y el mal estado de ánimo de los mexicanos, como algo que va en contrasentido al avance supuesto que tiene el país, porque así lo dijo el presidente, México avanza a pesar del mal humor de los mexicanos. Bueno, según yo, los mexicanos están de mal humor porque no están satisfechos con su realidad. Y que la respuesta no sea, vamos a intentar modificar esa realidad, sino te doy un diagnóstico para que te des cuenta que no tienes razones para estar de mal humor, es un error. Creo que hay yo tengo una muy mala lectura de las cosas el día de hoy porque hay dos versiones de hasta cuándo y de el momento en donde esto puede hacer una crisis mayor. Está ocurriendo en mi estado, donde hoy el ejercicio público es bastante riesgoso porque te pueden secuestrar, te pueden vestir de mujer, te pueden cortar el pelo, te pueden amarrar afuera de una, ¿no? Y está haciendo la reacción ante los vacíos y la falta de respuestas. ¿Dónde va a ser hasta aquí? Yo hubiera imaginado que el hasta aquí hubiera sido el 3 de 3. Responder de una manera diferente a todos aquellos mexicanos que optaron por una vía pacífica, democrática, institucional, para transformar las cosas. ¿Y qué están haciendo el grupo que está intentando deshacer 3 de 3? Pues tomar esas 634,000 firmas y barrer el piso con ellas. Y por el otro lado, quienes dicen que se vayan todos. Y la respuesta es esta distopía en la cual la extinción de la clase política es el inicio de la solución de los problemas del país. Entonces, ¿hasta cuándo? Pues no sé, pero no creo que la fecha esté muy lejos. Y creo que va a ocurrir de una manera muy disruptiva. No creo que vaya a ser por la vía institucional. Y lo digo con preocupación, no lo estoy alentando ni lo deseo, pero no veo otra. Y creo que lo de Chiapas es síntoma de esto que está ocurriendo. Entonces, ¿hasta cuándo? Se está convirtiendo en la gran preocupación de muchos mexicanos. Y algunos optarán por una salida más institucional, pero el número de personas que ya están considerando la salida violenta como la única opción crece de manera muy preocupante. Entonces, discúlpame, no tengo respuesta a tu pregunta. Gracias, senador. No sé si Elizabeth quieras agregar alguna cosa, o Laura. Bueno, varias preguntas. Uno era acerca de financiamiento, que desgraciadamente no puedo contestar. Solamente quisiera preguntar por qué hay tantos periódicos en México y tan pocos lectores. Entonces, yo pienso que hay que empezar de eso como raíz y construir un modelo con eso. De seguridad, tenemos una empresa de seguridad que yo personalmente nunca he utilizado. Es más que todo, y apenas supe de cómo funciona, que hay que informar a una persona y están vigilando, pero esa persona no está en México. Pero tenemos la ventaja, como dijo, entramos y salimos, es rápido, y siempre, en mi caso, busco a alguien que conoce la zona y sigo las instrucciones, no hago algo tonto. En la cuestión, realmente yo pensé que tu pregunta era ¿por qué no Veracruz y por qué hemos sacado los otros? No es que no, tal vez, sí lo hemos practicado, hay que buscar la manera de hacerlo, pero de nuevo, pensando en los lectores, de que
sería más tomar Veracruz como un ejemplo de lo que estamos viendo en esta cuestión de estados donde el gobernador maneja las cosas como si fuera un feudo de hace muchos años. Hay que, bueno, vienen elecciones, puede ser que hay una manera de tratar el tema, no voy a hablar de lo que se va a publicar, pero es un poco, cada estado de Brasil maneja un nivel de corrupción igual. ¿No estás de acuerdo? No, que no, esa no era la... O sea, no entendí bien. No era la crítica a los medios internacionales, sino justo el ejemplo de un caso de corrupción que los medios nacionales completamente ignoraron. Y que justamente, usando ese como ejemplo, como nosotros, si entre ustedes, los medios internacionales, han platicado acerca del papel de los medios nacionales frente a casos de corrupción, de impunidad y de una alineación a el discurso gubernamental. Todavía no te entiendo muy bien. ¿Que debemos de sacarlo porque los medios nacionales nos sacan o...? No. Bueno, no que ustedes deban sacar, sino que si ustedes perciben que hay una suerte de silencio por parte de los medios nacionales, los grandes medios, los grandes periódicos, las... casos de corrupción. A lo mejor no, la pregunta es mala, entonces bueno, sí ha tenido en papel en los últimos 2-3 años, sí, porque como dijo Pablo, bueno, la cuestión de Casablanca surgió porque los medios internacionales lo tomó de Carmen Aristegui. Wall Street Journal sacó lo de Malinalco, Tlatlaya fue primero AP y después Esquire, etcétera. Entonces, yo tengo otros datos. Sí. ¿Sí? Sí, yo también. Ok. A ver, bueno. No, pero sí hubo seguimiento de varios casos. Entonces, no puede ser todos. Laura. Bueno, rápidamente contestando a tu pregunta, en el caso de Veracruz, nosotros justamente nos aliamos con Animal Político para difundir la nota y pensamos seguir haciendo y apoyando las investigaciones que se hagan en otros medios nacionales. Tú me preguntabas sobre los protocolos de seguridad que llevamos a cabo. Sí tenemos, en el caso de Vice tenemos asesorías de riesgo, que en muchas ocasiones pues te dicen lo que ya esperas, que no vayas al lugar porque es muy riesgoso y corren mucho riesgo, pero bueno, de todos modos vas a ir porque justamente ahí está la nota, ¿no? Entonces, si viajamos con teléfonos satelitales a las regiones donde no hay señal, planeamos muy bien las rutas donde vamos a estar cubriendo y tenemos una persona en la ciudad que nos está monitoreando 2 o 3 veces al día, y si no te llegas a contactar al final del día, pues entonces ya hay una serie de protocolos que se siguen. En ese sentido, sí intentamos estar siguiendo las reglas, ¿no? Como dicen, justamente los que corren más riesgo siempre son los periodistas locales, y gracias a ellos son por los que logramos tener este tipo de acceso. Tú, como un medio que no estás en la región y no has estado trabajando los accesos, no conoces a la gente, no conoces el contexto de la región, es muy difícil que entres primero con la seguridad correcta y después pues con las fuentes correctas, ¿no? Y con el entendimiento del problema. Entonces ahí el papel del periodista local es fundamental, y son los que se quedan con la carga, ¿no? Y con el riesgo. En ese sentido, nosotros siempre que empezamos un proyecto, pues acobijamos al periodista, pero simplemente en el proyecto que estamos trabajando, no en su labor como freelance. Y me considero que cuando los
los periodistas independientes empiezan una investigación sin que un medio los acobije, es cuando tienen mayor riesgo. Cuando tú como periodista freelance estás trabajando una investigación que ya sabes que la va a publicar un medio y que la está trabajando en conjunto, ahí quizá pueden tener un poco más de seguridad, pero en muchos casos lamentablemente los periodistas trabajan independientemente y luego un medio les compra la historia. Entonces creo que aquí habría que arreglar el problema más bien de raíz, y es primero entender en qué contexto se da esto y en qué zonas de riesgo son donde existe mayor fragilidad el trabajo periodístico, y segundo, darle seguimiento, investigar los casos y dar una alternativa y una solución, porque no sirve de nada estar denunciando todos los casos de periodistas si no se les logra dar seguimiento y si no se logra entender la raíz del problema. Muchas gracias, Laura. Bueno, con esto concluiríamos esta mesa. De una vez, para procurar un poco más de celeridad, le voy a pedir a Gerardo Esquivel, de parte del Instituto Belisario Domínguez, y a David Aponte del Universal, que se incorporen al podium, simplemente para dar unas palabras, y vamos a pedirle al senador Zoe Robledo que, después de que hablen Gerardo y David, clausure el evento, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia y participación en estos 2 días de seminario. A nombre del senador Miguel Barbosa, presidente del Instituto Belisario Domínguez, les agradezco enormemente su participación, así como a todos los panelistas que participaron en las mesas que tienen lugar desde el día de ayer, a los columnistas del Universal que tuvieron una muy interesante mesa de discusión ayer, a los periodistas de diferentes estados de la República que hoy en la mañana también presentaron la situación a la que se enfrenta la prensa escrita en esos estados de la República, que es una situación muy complicada, a los periodistas que nos hablaron de las transiciones que han vivido en los últimos años, tanto en términos de los desafíos digitales y del tipo de periodismo que se hace en México, a los académicos y periodistas que hablaron sobre el tema de la sostenibilidad y el futuro del periodismo en México, y por supuesto a los corresponsales extranjeros de medios extranjeros en México. Les agradezco enormemente su participación a este seminario que fue organizado para conmemorar los 100 años del Universal y fue convocado por la Fundación Ili Ortiz, por el Instituto Belisario Domínguez y también por la Maestría en Periodismo del Centro de Investigación y Docencia Económica. En nombre de estas instituciones yo les doy les expreso mi más sincero agradecimiento por participar, y a los panelistas también. No sé si quiera hacer uso de la palabra Luis Antonio Hernández, que es representante de la Fundación Ili Ortiz, o Carlos Bravo, que es como decía antes, representante también de la Maestría en Periodismo, que es una institución co-convocante de este foro, y si no, le daría el uso de la palabra a ellos dos, o a cualquiera de ellos dos, y si no, al senador Zoe Robledo. Reitero mi agradecimiento, muchas gracias, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Únicamente para agradecer cumplidamente a nombre de la Fundación Ili Ortiz, del periódico El Universal, del propio periódico El Universal, del licenciado Juan Francisco Ili Ortiz, pues agradecer la generosidad en primer lugar del Instituto Belisario Domínguez y por supuesto del senador Luis Miguel Barbosa Huerta, quien se ha caracterizado siempre por un apoyo incondicional y generoso a las necesidades del periódico. También extender nuestro apoyo al Centro de Investigación y Docencia Económica, la Maestría en Comunicación, y bueno, a todos los periodistas que con su experiencia y anécdotas, riqueza de conocimientos enriquecieron este evento, en el cual se destacó la importancia de la libertad de expresión y sirvió como marco para reconocer la trayectoria del Universal, un diario que se ha caracterizado justamente por procurar en el día a día y en sus páginas fomentar la libertad de expresión, la profesionalización de periodistas a través de diferentes espacios que coordina la Fundación justamente. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, de parte de la Maestría en Periodismo del CIDE, yo solamente quiero
agradecer a todos su presencia, tanto a quienes nos acompañaron por parte del público como a los distintos panelistas. En el CIDE, bueno, hemos hecho una apuesta por la formación de cuadros periodísticos, pero también por este tipo de eventos, porque consideramos que es muy importante hablar del trabajo que hacen nuestros periodistas, de lo que está pasando en los medios. Por mucho tiempo en México imperó una fórmula muy nociva, que era esta cosa de perro no come carne de perro, y que quería decir básicamente como que los periodistas nunca hablarían del trabajo de otros periodistas en público, ¿no? Y nosotros celebramos mucho el hecho de que esa fórmula haya caído en desuso y que hoy en día entre los periodistas nos podamos reunir, podamos discutir el trabajo que hacemos, podamos ejercer crítica constructiva con respecto al trabajo que hacemos unos y otros, y bueno, pues celebramos este foro y que vengan muchos más. Sin mayor preámbulo, le doy la palabra para que clausure el evento al senador Zoe Robledo. Muchas gracias principalmente a todos, a quienes asistieron a estos 2 días de seminario, a todas y a todos, y para no abandonar las viejas formas, les pediría ponerse de pie para clausurar el foro. Siendo las 7:19. Agradecer a nombre del Senado de la República, agradezco la participación del periódico El Universal, la Fundación Nili Ortiz, el CIDE y su maestría en periodismo, y por supuesto al Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. En ese sentido, y a las 7:19 queda clausurado este seminario Periodismo, Libertad de Expresión, 100 años del periódico El Universal. Muchas gracias, buenas tardes a todos.